Bueno, entonces estamos hablando un poco del campus y de los programas que se pueden bajar del campus. También ustedes los podrían buscar en la web y los pueden bajar tranquilamente. Y hay un montón más. Yo, digamos, puse los que me parecieron más familiares, que más se usan, más cómodos, etc. Les hablaba del EPIDAT. El EPIDAT viene, yo creo que alguno puede haber sonar, pero la mayoría no. El EPIDAT viene de un proceso muy largo que viene del EPIINFO. El EPIINFO es el primer programa epidemiológico de muy fácil uso que fue con orientación, tuvo una orientación hacia la salud, hacia los médicos. Entonces, muy fácilmente, en un mismo programa, en DOS estaba, les cuento esto, más de 20 años, armaba la base de datos, cargaba los datos de esa base de datos y procesaba los datos, con las limitaciones que puede tener un programa de ese tipo. ¿Está bien? Hoy en día se llegó también, se pasó después a Windows, y después se pasó a distintos formatos, y está el EPIDAT, acá no lo tengo, pero el EPIINFO, lo podrían bajar, pero es bastante, hay que perder mucho tiempo para aprenderlo, digamos. Lo pueden hacer, pero no es para este curso. En cambio, el EPIDAT, ustedes cargan datos, apretan un botón y les da el resultado. Esa es la ventaja, es una calculadora estadística. El EPIDAT funciona muy bien como una calculadora estadística. Yo tengo una tabla de doble entrada de 2×2, cargo las frecuencias, aprieto ejecutar, y me dice si el test de chi cuadrado, que es lo que después vamos a ver, me da los resultados. De la misma manera, si quiero comparar, ustedes habrán escuchado hablar del test de Student. Si quiero comparar dos muestras a partir de los promedios, en el EPIDAT se carga la media de cada muestra, el n de cada muestra, el desvío estándar de cada muestra, apretás un botón y te dice si hay diferencias estadísticas o no. O sea, son programas relativamente simples de usar, pero no son los típicos programas como el SPSS o como el Stata, o etcétera, que uno tiene que tener, vuelvo a decirlo, una base de datos bidimensional, donde las columnas están las variables, ¿sí? Y en cada fila, cada unidad de análisis o cada caso. Ese tipo de programa lo vamos a encontrar en el PSPP. El PSPP es de distribución libre, ¿está bien? Y no sé si alguien conoce el SPSS, que hay que comprarlo. ¿Es lo mismo, profesor? ¿Son iguales? Una versión gratuita, pero que tiene la misma lógica que el SPSS. El que tiene el SPSS ni baje el PSPP. No lo tengo, por eso, Pero es uno podría trabajar. pero es una versión que vos la podés bajar, es 32 bits, 64 bits, depende, o sea, hoy 32 casi ningún sistema operativo, o sea, todos son 64 bits, o sea que bajen. Lo estoy dejando, pero ya podrían bajar esta versión, creo que es la última, la anteúltima. Y para ver la lógica, esperen que se los muestre un segundo, que es más fácil mostrarlo que... Es muy liviano, anda en cualquier máquina. Miren qué rápido se abrió. Si después yo les abro el SPSS, vamos a estar un poquito más tiempo, y una máquina más lenta se tarda un poco más. Lo que vemos acá es vista de variables. O sea, las variables ahora están en este sentido, no me quiero meter mucho con esto, porque es otro curso, no es esto. Y la vista de datos, que es lo que me interesa a mí. Ustedes en vista de datos tienen en las columnas las variables y en las filas los casos, que es lo que decía hoy. Entonces, como ejemplo, a ver si tengo algo abierto acá, abrir. Abrir. Esto está... ponemos cualquiera, datos empleados. ¿Sí? Ahí abrí la base de datos. El formato de la base de datos es el mismo, es el mismo que el SPSS. La terminación es SAB corta, SAB. O sea que uno puede abrir un programa en este programa, en el SPSS, de la misma manera. Como ven, acá tengo los casos, y acá tengo el nombre, no sé si alcanzan a ver, está medio chiquito. El nombre de las variables. Sexo, fecha de nacimiento, años de educación, categoría laboral, salario, salario inicial,
tiempo que está en el empleo, experiencia previa. Esas son las variables que tiene esta base de datos. Y en vista de variables, no me quiero tampoco meter mucho, pero acá tenemos, por ejemplo, categoría laboral. Si ven, ya está codificada. Uno es administrativo, 2 de seguridad y 3 directivos. ¿Sí? O sea que uno podría, en este programa, por ejemplo, ir a analizar estadística descriptiva, frecuencia, busca categoría laboral, y a la media no me sirve, no voy a sacar ni media, ni estándar, ni mínimo, ¿está bien? Porque es una variable categórica, ¿está bien? Quiero saber qué cantidad de cada uno de la categoría laboral hay, y además de la cantidad, la frecuencia relativa o el porcentaje, ¿sí? Un gráfico horrible puede hacerlo, pero lo vamos a hacer para ver cómo sale. Se me colgó ahí, me parece. Bueno, vamos a ponerlo, a ver, sí, se colgó. Puse el gráfico y se colgó. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Cuando ¿Sí? yo intenté descargar este archivo, me decía que necesitaba un programa para poder descargarlo, porque era extensión SAB. Entonces yo me fijé en internet y me decía que tenía que utilizar el Free File Viewer. Pero le pregunté a un compañero de la primaria, que es informático, y me dice, lo que pasa es que se trae malware, no, mejor no bajar ese programa. Entonces no lo bajé yo por eso a estos archivos de extensión SAP, porque no sabía pero porque cómo se los abrí, claro, porque los abrí específicamente o con el PSPP o con el SPSS. Bueno. Son programas, digamos, es la terminación como el .doc, ¿está bien? Como el .doc del Word, qué sé yo, ¿está bien? O sea que lo tengo que abrir con este que usted ha mandado, el SPSS. Ajá. Bien. Acá apareció, lo que pasa que le voy a cerrar esto y vamos a, no quiero meter mucho, pero era un ejemplo, ¿no? Cuando uno ejecuta el programa, si se fijan, abre un resultado. O sea, nunca ensucia. Uno en el Excel hace las cuentas, las puede hacer, o los gráficos lo hace en el mismo lugar hasta la base de datos, si quiere. Acá, estos programas, hay un archivo para base de datos, un archivo, ¿sí?, para resultados. Lo que vamos a hacer antes de seguir, porque ustedes se van a romper los ojos, y no tiene sentido, no es mi intención. Vamos a poner en un poquito más grande. ¿Ahí se ve mejor? ¿Esto? Se ve un poco chico. Sí, más o menos. Vamos. Ahí cómo estamos. Parezco oculista ya. Estamos en el oculista. Bueno, entonces, fíjense que con apretar muy pocos botones, esta es la sintaxis. Si yo hay un archivo que se llama archivo de sintaxis. Si yo lo ejecuto de nuevo, esto me lo va a repetir. O sea, uno puede ir guardando para repetir ese procesamiento estadístico. Pero fíjense que es distinto a lo que hablé hoy. O sea, yo acá tengo que quiero ver la frecuencia, ¿sí? Repito el procedimiento, ¿sí? Me voy a analizar, ahí está toda la estadística que tiene este programa, por lo menos, descriptiva, frecuencia, y ahí elige la variable que quiere ejecutar, pone OK, ¿está bien? Y no lo vemos acá porque tenemos que ir al archivo de resultado. Acá repitió esto, ¿sí? Y me adelanto, si quiero saber si hay relación entre la categoría laboral y el ingreso, categoría laboral que puedo cruzar acá. Y el género, acá está sexo en realidad porque está como hombre y mujer. Yo podría ir a analizar, estadística descriptiva, tablas cruzadas, que es el tema que seguramente vamos a ver más adelante, ¿sí? Y acá yo puedo decir, si mi hipótesis, y acá me meto en estadística, y tampoco lo vimos, si mi hipótesis es que los hombres ganan más que las mujeres, o que hay una diferencia de salario entre hombres y mujeres, yo la pondría en las filas, porque es la variable independiente, es la variable que va a modificar teóricamente, según mi hipótesis, el ingreso o el salario. Entonces me pongo salario actual como variable, perdón, no dije salario, ¿qué dije? Que es diferente la categoría laboral, si me iba a sacar un promedio. Categoría laboral en las columnas, sexo en las filas. Acá uno puede elegir celdas
y acá dice frecuencia, recuento de frecuencia, porcentajes por filas, porcentaje por columna y total. Vamos a poner porcentaje por fila nada más. Hay otras cosas que no vienen al caso por ahora. Continuar. Y, ¿qué me falta? Estadísticos. Yo podría hacer todos los estadísticos que están acá. Que en realidad el que viene cargado es el chi cuadrado y podría haber cargado el pi y el coeficiente de contingencia, no el pi. El chi cuadrado me dice si hay asociación o no. Si la tabla conjunta, las frecuencias de las tablas conjuntas están asociadas, o sea, hay atracción entre ciertas categorías de una variable y otra, hablando en gallego, ¿sí? O no, o son independientes o es proporcional. No importa si es hombre o mujer, la categoría laboral va a ser la misma, ¿sí? Eso es un poco lo que dice el test de chi cuadrado, que después lo vamos a volver a ver. Acá ponemos OK, y vamos a la salida, que está por allá, y acá me hace, no sé si alcanzan a ver, pero me dice que la frecuencia hay administrativo, seguridad y directivo, serían las categorías, ¿sí? Que en hombres tengo esta cantidad, y en total son 258. En mujeres tengo 216, y tengo 206 administrativos, 0 seguridad y 10 directivos, ¿está bien? Cuando hace la prueba de chi cuadrado, después vamos a ver cuando me da el nivel de significación, me pone 0,000, es tan significativo que no le pone por 10 a la menos 14, o sea, seguido de 14 ceros. Directamente lo documenta como P igual a 0,000, que sería estadísticamente significativo. Lo que me está diciendo es que hay asociación entre la categoría laboral y el sexo, o sea que según el sexo va a influenciar, ¿sí?, en la categoría laboral donde esté esta persona en esta empresa o en esta fábrica. De hecho, fíjense, administrativos, los hombres tienen un 60%, en las mujeres tienen un 95%, 0 de seguridad, no hay ninguna mujer en seguridad, y en directivos tengo un 28% de hombres y un 4,6% de mujeres. Lo que me está diciendo si eso es estadísticamente significativo con un nivel de confianza del 5%, ¿sí?, o del 95%, o un nivel de significación estadística menor al 5% o al 0,05. Por esto estoy hablando rápido porque no es un poco el tema. Pero esto mismo, como lo vemos acá, yo podría hacerlo, digo, para que vean la diferencia entre los dos programas, porque estamos hablando de eso, ¿no? Como para que empiecen a manejar los programas, que me parece muy bien. Si yo abriera el EPIDAT, abro el más viejo, pero daría lo mismo, ahí pongo el EPIDAT, y entonces voy a métodos, tablas de contingencia, en este caso vamos a poner tabla de M por N. ¿Qué voy a copiar? Ya que lo tengo acá. 157, 157, 27. Le digo que quiero una columna más, agrego una columna más, ¿sí? 27, 74. O sea, yo acá le tengo que dar al programa la cosa media cocinada. Ya tuve que hacer la tabla de 2×2 previamente y hacerlo. En el otro no, tengo todos los datos desparramados y se encargan de hacer todos los cálculos. Y esa es un poco la diferencia. Pero este es muy fácil de usar, por eso 206, estoy bien, ¿no? 0 y 10. Acá de nuevo, tipo de datos nominales, está bien. ¿Sí? Hombre-mujer es una variable cualitativa nominal y categoría laboral es una variable cualitativa nominal. Porcentajes, ninguno. Vamos a hacer porcentajes por fila. Por ejemplo, en la dirección de la variable independiente o la variable modificadora. Porque cuando yo calculé el porcentaje, digamos, para comparar, fíjense, yo acá tengo de 258 hombres, el 60,9% son administrativos, que sería 157 dividido 258. Eso es lo que nosotros llamamos probabilidad condicional, que puede ser por filas o por columnas, ¿sí? La misma cuenta hicimos para administrativos en mujeres, 206 sobre 216, que me da un 95%. Ya acá estoy viendo que hay diferencia, ¿está bien?, en proporción.
Y también lo que tendría que pasar es que para que esto no sea estadísticamente significativo, o no esté influenciado, o sea, no hay relación, no hay asociación entre las variables, el porcentaje del total, que acá es 76,6, 363 dividido 474, tendría que ser muy parecido a estos dos, cosa que no lo es. Entonces ya acá me está diciendo que hay una asociación, ¿sí?, no al azar, entre las dos variables. Eso es lo que me está indicando esta cuenta. Volviendo al EPIDAT, ¿sí?, me voy a calcular. ¿Ven la calculadora? Calcular. Si alcanzan a verla, ¿no? Sí, sí. Calcular. Y esto, acá ven el resultado. Acá ponen calcular y acá miran el resultado. A veces se ve, a veces no se ve. A ver. Acá está. Acá tenemos el resultado. Mucho más trucha la salida, si quieren. Pero es la misma, no hay ninguna diferencia. Acá tengo en frecuencias y acá tengo en porcentajes. Los mismos resultados, ¿está bien? El 100% me indica que estoy calculando los porcentajes en la dirección de las filas, ¿sí? ¿Qué otra cuestión? Y acá me dice que el test de chi cuadrado, miren, 79,277, acá 79,28, la cuenta es la misma, no tenemos nada que... ¿Está bien? Y la P es 0,0000, ¿sí? Después otra cuenta que tiene que ver con la fuerza de la asociación, que es otra cosa que es el coeficiente de contingencia y el B de Kramer, pero no nos vamos a quedar por ahí porque no va. Pero no sé si entienden cuál es la lógica de un programa donde uno carga una base de datos en un Excel o donde sea, ¿sí?, y la procesa de esa manera. En cambio, en el EPIDAT es como un calculador estadístico. Uno tiene que darle los datos más o menos cocinados, ¿sí? Cuando quieran sacar un promedio o alguna cosa que... Perdón que me fui de... Lo hablo de nuevo. Si yo me voy a calcular de nuevo, ¿está bien? Perdón, me voy a edición. Me voy a... salgo de acá. Me voy a métodos. Supongamos que es lo que decía, que quiero hacer inferencia sobre parámetros. Dos poblaciones. Y quiero hacer media de dos poblaciones, me pide el promedio de la muestra 1, el promedio de la muestra 2, el desvío estándar y el tamaño de la muestra. En cambio, en el otro programa, yo no necesito eso. Yo directamente... Escuchan. Ponerle que yo quiero comparar el salario entre hombres y mujeres. Voy a analizar, comparar medias, prueba T para muestras independientes, sexo es la variable de agrupación o la variable dependiente, y el salario actual es la otra variable, ¿sí? No le vamos a dar muchas opciones para no interrogar de confianza, continuar, aceptar. Creo que ya, ¿qué me falta acá? Sexo, salario... Opciones. Algo me falta y no sé qué es. Definir grupo, ¿será? Grupo 1. 1, grupo 2, 2. A ver, continuar, ahí está. Ok. Me está pidiendo acá, no, definir grupo. Me parece que es H, a ver si me deja poner H y M, que son los dos grupos, H y M. Continuar, y ahí pongo OK, y teóricamente, acá me tendría que salir, ven el promedio de lo que ganan los hombres, 41.000 no sé qué, y el promedio de lo que ganan más mujeres, 26. Y acá está el test correspondiente que me va a decir que, lógicamente, esta diferencia es estadísticamente significativa. O sea, en el otro programa primero tengo que calcular la media de hombres, la media de mujeres, el desvío estándar de hombres, el estándar de mujeres y el N. Y después lo tendría que cargar en el EPIDAT. Eso es un poco para que ustedes entiendan la lógica de estos programas. Igual, nosotros estamos en estadística que no es inferencial, así que esto mucho no lo vamos a usar, ¿sí? Pero está bien que ya empiecen a poder utilizarlo, pueden hacer gráficos, pueden hacer frecuencias, sobre todo en el PSPP, y lo que tiene en el SPSS es muy parecido. La diferencia
entre el SPSS y el PSPP, que tenés muchas más cuestiones de gráficos, tablas y estadísticos en el SPSS y más limitado en el PSPP. ¿Cómo estamos hasta acá? Bien, profesor, una duda. ¿Cómo llegó ese valor del 78 y pico en el chi cuadrado, en el cuadro anterior, perdón? ¿Acá? No, en el otro, cuando estaba con el PSS. El PS. Sí, recién que estaba ahí. No sé cómo llegó al valor del 78 y pico. Que estaba, Espera, bueno. que lo tengo todo abierto, pero un poquito acá. Ah, me parece Justo que lo antes cerré. ¿En cuál lo era? cerró, lo cerró. No importa, pero ¿cuál era? Era ¿El de la el tabla? el de la tablita esa donde comparaba hombres y mujeres y las distintas variables. ¿Con qué? ¿Hombres y mujeres Con el, contra categoría eh, laboral? exacto. Estadística descriptiva, tabla cruzada. Ves que como no cerré el programa, yo Ah, cerré la salida, pero queda lo que hice antes. Hasta que no lo cierro, queda. Yo acá lo único ah, que tengo que hacer es poner OK, ujú. y ahí tengo. Ahí está el 79,28, dice chi cuadrado de Pearson. Ese valor, ¿cómo se obtiene? Ah, esta es una fórmula Ah, que vamos a ver a continuación, que es la perfecto. relación entre las observadas, y ahí viene el otro concepto que van a tener que tratar de entender hoy: frecuencias esperadas y frecuencias observadas. Perfecto. Y a partir de eso, a partir de la fórmula, se los digo, todo test estadístico tiene una fórmula. ¿Está bien? Ese valor que calcula el estadístico, sea chi cuadrado, t de estudio de análisis de la varianza, correlación, regresión, lo que sea, da un valor. Ese valor entra en una tabla de probabilidades específica para esa distribución que usé, o sea, para ese estadístico que utilicé. Ese valor me va a indicar cuál es la probabilidad de que sea, digamos, de aceptar. En este caso, la probabilidad de que sea independiente es 0. Este valor es que sea 0 la probabilidad de que sean Claro. independientes. O sea que prácticamente, y uno cuando trabaja en salud, en sociales o lo que sea, trabaja con un 5% de incertidumbre. O sea que uno, si la P, o sea, puede rechazar la hipótesis nula, o sea, la hipótesis de igualdad o de independencia, cuando el test estadístico me da menor de 0,05 o 5%. ¿Eso qué quiere decir? Que no estoy seguro al 100%, pero me aseguro arriba del 95%. Eso es un poco o sea, todo test estadístico, el otro no. Si lo viste también, yo fui muy rápido, pero cuando vamos a media, test de estudio para muestras independientes, perdón, que apreté mal, OK. Fíjate que acá también hay un valor de T, 10,95. Este T de 10,95, el nivel de significación es 0,00 también. A ver, acá no hay mucha estadística que hacer. Si tengo una media del ingreso de hombres de 41.000 y una media de mujeres de 26.000, ya no tengo que hacer mucha estadística. Ya sé que son diferentes. O sea que los hombres ganan mucho más que las mujeres. ¿Está bien? Pero igual hay que probarlo. Más allá de todo eso hay que probarlo. ¿Está bien? Sí, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda antes de seguir con otra? Esto es... Profe, es necesario. Sí. Sí. Decide, No, no, que yo en realidad estoy como más sobre el principio que sobre chi todavía. Quizás porque todavía, o sea, me falta leer la mitad del segundo texto. Y bueno, entonces, digamos, estoy como tratando de prestar atención, pero me cuesta un poco. Pero estoy más como, en realidad mi pregunta es re básica, nada que ver con, o sea, es más técnica que, o sea, para descargar el EPIDAT tengo que leer sí o sí el manual de ayuda del EPIDAT, o sea... ¿Vos leíste el manual de ayuda completo del Word? Yo nunca leí No. un manual, perdón que sea tan... Y yo, no sé. Yo meto la mano. No, lo que pasa es que es esto, profe. Yo todavía no arranqué a hacer el examen, que por otro lado también te quería preguntar hasta qué hora tenemos tiempo de entregarlo. Bien, ahora voy a eso, pero para cerrar. Vimos Sí. para cerrar lo que son programas. Después, Eleonora, si me olvido,
recordame que lo quiero decir en otro momento, pero es importante lo que vos dijiste. Cerrar sin guardar, bueno, programas. Otros programas que están acá, uno es para calcular, para más adelante, calcular el n de la muestra, que es el n 3.0, y lo más importante son las calculadoras estadísticas. En la calculadora estadística hay Excel que hicimos nosotros, donde también fácilmente hacen los cálculos estadísticos o probabilísticos, ¿sí? Entonces, que además de estar en calculadoras estadísticas, y voy para atrás, voy de nuevo acá, todo esto, por supuesto, está en programas informáticos, ¿no? Entran en programas informáticos y acá bajan lo que tienen que bajar. Pero además de eso, en cada módulo, y más adelante lo van a ver, hay link que le abre el Excel correspondiente a esa cuenta. O sea, ustedes tienen cómo se calculó, no sé, una tabla de contingencia, hay un link que dice que abre ese Excel y les muestra las fórmulas de la tabla de contingencia, ¿sí? Y por otro lado, además, hay redundancia en esto, en ejercicios prácticos, los archivos, que está cipiado, pero los archivos de ejercicios prácticos, son los archivos que vamos a usar en ese módulo, que también están en calculadora estadística. O sea, está por todos lados para que ustedes tengan acceso. O sea, que ustedes pueden tener acceso. Y vamos a un ejemplo que creo que lo di en algún comentario. Si abrimos material de lectura, abrimos sobre todo la probabilidad y frecuencia, ¿me abrís, por favor? Lo abrí y no lo abrí. Ahí está. Si vamos para abajo, por ejemplo, vamos a buscar un ejemplo. Acá. Creo que esta tabla está en algún lado. No, esta no está en ningún lado. Acá está, suponete. Ejemplo 8, distribución, ahí no sé si se ve bien, muestra una tabla de frecuencias del estado conyugal, definido por la Dirección de Estadística y Censo de la Ciudad de Buenos Aires. Son estas las categorías. Y si uno quiere verlo, es ejemplo frecuencias. Aprieta ahí, le abre el ejemplo frecuencias, y siempre hay que descargarlo. Lo descargamos como Excel. Acá lo abrió, pero ahí abrí el Excel. Esto que está acá no se trabaja de acá. Yo recién que hice, abrí el Excel, lo bajé, abrí el Excel, habilito para la edición, como viene de afuera, no quiere, te avisa que por las dudas, como si es nada, como es externo, esperen que lo achico esto. Entonces, el ejemplo que nosotros veíamos, en este archivo, cuando hay un archivo de Excel que muestra la parte práctica, lo tienen acá, lo bajan y acá pueden ver, por ejemplo, que cómo se calcula la frecuencia absoluta, ¿está bien? Cómo se calcula la frecuencia, cómo se hace la sumatoria, etcétera. O sea, este sería consultas médicas. Más adelante hay otro que habla de tiempo transcurrido desde la última consulta médica. Acá tenemos todos los tipos de frecuencias. Y al lado tenemos cómo se calculan todos los tipos de frecuencias. Bueno, pero eso es un cálculo que lo haces en el celular. O sea, es como más básico, no necesitas un... ¿O no? No, o sea, pero lo hace mucho más rápido, Leonora, con el Excel, ¿eh? Y mirá, si me dicen, no, che, no eran 10.705, me equivoqué, eran 10.720. 10.720. ¿Te hace todo? ¿Ya está? No, yo digo, claro, puede haber un error humano en el cálculo, pero está bien. Lo que pasa que Excel, perdón, profesor, Sí, sí. voy a hacer un comentario. Lo que pasa que Excel, lo que tiene es que te calcula todas las celdas, vos al cargar la fórmula, te calcula todas las celdas en forma automática, entonces es mucho más práctico cuando tenés que procesar muchos datos. Claro. Y además, y después mirá. yo
Claro. Hago así. Sí, sí, pinto, obvio. Pinto. Esto en el celular a veces me cuesta un poco hacerlo, lo hago en el celular, pero me cuesta. ¿Qué gráfico querés? ¿Está bien? O sea, muy fácilmente te armo un gráfico. ¿Pero qué abriste ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Excel. Me voy a Está bien. diseño de gráfico. Mirá. Está bien. Y después lo hago, mira, ya está. Mira qué difícil que fue hacer un gráfico. Esa es la Una ventaja. vez que tenés los valores, se pueden poner insertar y ahí podés Claro. colocar el gráfico. Yo Claro. pinté las categorías de la variable, apreté control, pinté los porcentajes, porque busqué los porcentajes. Si hubiera sido al lado, lo podría haber hecho todo junto. Voy a insertar, gráfico recomendado, y ponele, hacemos otro ahora, este. Aceptar, y me gusta así. Y le voy a cambiar los colores a la letra porque no se ve nada. O sea, muy rápidamente tenés... Y después, fíjate que si yo cambio un valor, porque acá le pongo, vamos a hacerlo bien grande. Esa es la ventaja del Excel. Sí, obvio. Aparte, yo te diría que para hacer gráficos y tablas para presentar en un paper o terminás haciéndolo en el Excel. Porque vos tenés una tabla acá, e inmediatamente copias, pegás y la mandás al Excel, al Word, en un segundo. La combinación de un programa de estadística con el Excel y con el Word te va a facilitar armar los resultados de cualquier... ¿sí? Y si hay O sea algún... que me voy... Y una sí, perdón. No, está bien. Me voy No, siempre a que iba a preguntar insertar. algo teórico. No sé quién quería hablar, Agostina o... No, que Gisela diga porque seguían con el tema de Excel y yo iba a preguntar algo teórico, así que... No, solamente me quedó, siempre me voy a insertar y ahí me da las opciones de los gráficos, nada más que eso, quería saber. Sí. Bueno, gracias. Bueno, entonces, recuerden todas estas posibilidades que tienen ustedes para, digamos, manejarse con tranquilidad. Y por último, algo que me dijeron recién sobre, que no me olvidé. Esto, más que un cuestionario, sería una evaluación formativa. ¿Cuál es la...? Porque me preguntaron por fechas, y no me olvidé. ¿Qué es la evaluación formativa? La evaluación formativa es que ustedes, a sus tiempos y a su manera, van a poder entrar a un cuestionario y tratar de resolverlo. Por eso, todos los cuestionarios tienen 4 intentos permitidos y 2 horas. Eso quiere decir que ustedes lo pueden hacer hasta 4 veces y la nota que quede va a ser la más alta. O sea, pueden jugar lo que ustedes quieran y la evaluación formativa está relacionada con los ejes principales del módulo correspondiente. Entonces, ustedes pueden resolver la evaluación formativa, es como que más o menos comprendieron el tema. Y ahí voy. Si alguien se pasó de las 4 permitidos, ¿qué pasa? Y no llegó al 7 o al 70, no me acuerdo del puntaje que salía acá, pero bueno, no llegó al los 70% aprobado, que es lo que se necesita. Me avisa y se lo habilito de nuevo. Voy a las fechas. Las fechas son para organizarlos a ustedes. Si alguien se atrasa por alguna razón, no hay problema. La idea es que traten de seguir, ¿sí?, el cronograma lo mejor posible. Ustedes hacen el cuestionario 3 o 4 días después, lo hacen bárbaro, sigan adelante. Después se irían poniendo al día. Al final de la cursada, como leyeron seguramente ustedes, el que aprueba las 4 evaluaciones formativas es como que cursó la materia. No estoy poniéndolos a prueba con esto, pero si ustedes tienen todas las posibilidades de hacerlo las veces que quieran, es como que entendieron los temas, fueron a clase.
Entonces, ahí sale el certificado de participación. Ese certificado de participación es a los que no tienen ganas no necesitan un certificado de aprobación. Para el certificado de aprobación, al final de la materia, van a tener 10 días, no me acuerdo, X tiempo también, eso es elástico, para resolver ejercitación parecida, ¿sí?, a los cuestionarios. Ahí se baja el archivo de Word, ¿está bien? Hay una serie de preguntas, las responden y los vuelven a subir, y ahí lo corrijo. Eso es un poquito más serio, porque yo tengo que evaluarlos desde el punto de vista con una nota. Esa nota después va a ir al certificado de aprobación. Está bueno. Está bueno. ¿Alguna duda más de esto? Si quieren ya arrancamos. No, yo tengo una duda teórica, que cuando leía no lo pude entender bien. No entiendo bien, por una parte, por ahí es medio básico, la parte de probabilidad y la relación entre probabilidad empírica y frecuencia relativa. No entendí cómo es que se relacionan esas dos esas dos medidas. Primero No sé cómo llamarlo. él o la próxima que me diga que es una pregunta básica, me voy a enojar mucho. ¿Qué, mamá? Estamos todos con preguntas básicas. Perdón. Este es un curso básico, así que las preguntas tienen que ser todas. Y tu pregunta no es básica aparte, es central. Así que es eso. Bien, y ahí me acordé de que por qué probabilidad se asocia a la incertidumbre, como que no entendí muy bien eso, pero eso. Yo primero te lo voy a contar. Si yo quiero saber, digamos, si yo te digo, ¿cuál es la probabilidad de que salga cara si tiro una vez la moneda? Bueno, pues yo te diría al principio, sin haber leído el apunte, un 50% de una, 50% de la otra, pero depende, se va a aproximar más según la ¿Y cantidad cómo de veces que sacar? vos tires la Vos me moneda. estás adivinando, porque me estás diciendo un resultado que no hiciste nada. No. Eso se llama probabilidad a priori. ¿Se entiende? ¿Por qué probabilidad a priori? Digamos, yo calculo la probabilidad de un evento, de un suceso, de un experimento que no hice. ¿Y cómo lo calculaste vos en tu cabeza, como cualquiera de nosotros, en forma intuitiva, no tan intuitiva a esta altura de nuestras vidas, ¿no? Dijiste, dos casos favorables, un caso favorable, dos casos posibles. Si yo te hago la misma pregunta, o a todos, no a vos hago solamente, la probabilidad de que salga el 2 si tiro un dado, ¿cuál sería? Sí, 1/6, o 1 sea, un sobre 6. 6, y haces Si hay esta 6 cuenta, caras. 1.67 y listo. Eso es probabilidad a priori, porque uno no ejercita y hace un cálculo probabilístico, ¿está bien? Y tiene resultados. ¿Por qué lo puede hacer? Porque conoce todos los eventos posibles. Cuando nosotros hacemos experimentos, cuando recién calculé cuál era el porcentaje de hombres y mujeres, o cuál era el porcentaje de categoría laboral, de distintas categorías laborales, que me daban un porcentaje, yo no lo sabía eso. ¿Quién rige eso? Tengo que juntar los datos, como hacen ustedes, hacen las preguntas, eligen qué variables, cuáles son las categorías, y después calculan la frecuencia, o sea, la cantidad de veces que se repite una categoría de una variable determinada. Esa proporción, que es un porcentaje, es lo que podemos llamar probabilidad posteriori o empírica. Tuve que hacer el experimento para obtener los resultados. ¿Por qué? Porque no lo sé de entrada. Si yo quiero saber cuál es la prevalencia de una enfermedad, cuál es la opinión sobre el sistema de salud argentino, cuál es X preguntas, a priori no lo puedo saber porque no tengo todos los resultados. Tengo que hacer entonces, tengo que juntar una cantidad de casos, hacer las preguntas o tomar el valor o la categoría que toma en cada unidad de análisis seleccionada, individuo, lo que sea, el resultado, ver esos resultados qué es lo que dan. Y de ahí voy a calcular la frecuencia absoluta, cantidad de veces que se repite cada una de las categorías, ¿está bien? De ahí calculo la frecuencia relativa, frecuencia absoluta sobre el n total de la muestra o de la población,
¿Está bien? Y el porcentaje, la frecuencia relativa multiplicada por 100. Entonces, la probabilidad a priori es la que uno puede calcular en algunos eventos simples, que no son los que nosotros hacemos experimentos, si no, no haríamos ningún experimento. No lo necesitamos. ¿Cuál es la prevalencia de hipertensión arterial en las mujeres en la Ciudad de Buenos Aires? Y no sé, tengo que hacer un proyecto de investigación, tengo que calcular cuál es el N mínimo que necesito para que esa muestra sea, digamos, tenga cierta confianza, que el resultado que obtenga tenga cierta confianza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Eso sería probabilidad a posteriori, ¿sí? O empírica. ¿Cómo se unen las dos? Y eso tiene que ver con el N muestral y la precisión de las mediciones. Si yo soy un cabezón, y recién me dijo Agos que el 50%, si tiro la moneda, la probabilidad de que salga cara es 50%, o la mitad de las veces va a salir cara. Yo te digo, no, yo no te creo. Entonces el domingo a las 6 de la mañana empiezo a tirar. Y empiezo a tirar y voy anotando cuántas caras salen, cuántas tiradas y cuántas caras. ¿Está bien? ¿Qué es lo que va a pasar? Llegado un N determinado. Que no termine siendo 50%, ¿no? Que pasa a ser como que vos ahí haciendo eso de tirar tantas veces, terminás pasando de probabilidad a priori a una probabilidad, que no me acuerdo cómo se llama, matemática. Cuando no me acuerdo la probabilidad matemática o a priori se aproxima al revés. Cuando el experimento o la probabilidad a posteriori se aproxima a la probabilidad a priori. Cuando la cantidad es suficientemente grande. Muy bien. Cuando el N tiende a infinito, si nos ponemos en matemáticos, cuando la cantidad es suficientemente grande, va a tender al valor, digamos, el valor de probabilidad a priori. Va a tender, no quiere decir que se acerca. Va a ser asintótico a ese valor, va a acercarse casi a ese valor. ¿Está bien? Y no sé si, a ver si lo tengo, no sé si lo tiré, lo guardé o está en los ejercicios prácticos. Contingencia, frecuencia, empleo, no. ¿Vieron los gráficos que hay? Material general, por ahí está, hechos vitales, esperanza de vida. Vamos a poner Exceles. Ley de los grandes números. Creo que supuestamente es esto. Es un Excel. ¿Este gráfico lo vieron? ¿O no está? Acá Sí, que tengo. está en la Acá tengo moneda, dado, número de experimentos y después cara. Acá tengo que están los dos. Entonces lo que hice acá fue jugar en ese sentido. Le dije al Excel que lo puede hacer. Tirame la moneda X veces. ¿Sí? Me tirás la moneda X veces y contame cuántos unos salen o cuántos ceros salen. Es lo mismo. Y yo lo que grafique acá, ¿qué es? De alguna manera, fíjense que con pocas tiradas va entre, por ejemplo, no sé cuánto hay acá, pero debe ser, en las 10 primeras tiradas tengo casi 0,6 de caras, después baja a 0,48, pero ya mira, cuando estoy en 400, estoy muy cerca del valor. Con 400 tiradas ya casi no tiene sentido seguir tirando. Estoy muy cerca. O sea, cuando el N es grande, y después la relación entre el número de tiradas y la aproximación que hay al valor a priori, al valor real de probabilidad, que no lo sabemos, ¿está bien? No es lineal. Fíjate, ¿tiene sentido seguir tirando la moneda 6.000 veces o 5.000 veces si yo acá tengo una diferencia de un punto, de 1%? ¿Entienden lo que digo? Eso es lo que hacemos nosotros cuando hacemos el cálculo de una muestra. Llega un momento que por más que aumente el N al doble o el triple, ¿está bien? El error que estoy cometiendo es
la diferencia de error que estoy cometiendo es tan chica que no tiene sentido. Primero porque no es factible tener una muestra de 5.000, ¿está bien? Y porque la diferencia entre tener 500 y tener 5.000 casi es del 0,1%, entonces no tiene sentido hacer ese gasto. Eso de alguna manera, ténganlo en la cabeza, esto está relacionado con el tamaño muestral. Piensen lo que dije recién de hipertensión arterial. A medida que yo quiero calcular, quiero saber la prevalencia, o sea, la cantidad de mujeres con hipertensión arterial, habría que definir hipertensión arterial, no viene el caso, pero tienen una presión sistólica y diastólica mayor que algo, ¿está bien? Está bien, podemos decir, no hipertensión arterial, presión arterial alta, si quieren, porque hipertensión ya es una enfermedad. Presión arterial alta. Si uno toma 10 mujeres, ¿está bien? Va a tener un resultado. Cuando toma 100, cuando toma 400, cuando toma 1000, ¿qué va a pasar? Ese valor de hipertensión arterial se va a acercar al valor que nosotros no conocemos, que sería si yo hiciera un censo de la Ciudad de Buenos Aires, y a todas las mujeres entre tal edad y tal edad le tomara la presión. Esa sería la probabilidad de que una mujer de tal edad en la Ciudad de Buenos Aires tenga hipertensión arterial. O sea, es el censo. Como nunca llegamos al censo, tomamos una muestra. La idea es que esa muestra, la precisión de esa muestra sea lo suficiente para que la diferencia entre el valor que no conozco, que sería el valor de la probabilidad en la Ciudad de Buenos Aires de todas las mujeres cuántas tienen hipertensión arterial, con respecto a mi muestra. Esa diferencia tiene que ser mínima. Cuando llego a ese valor, digo, ¿para qué voy a seguir muestreando? ¿Se entiende? Yo con esta muestra es suficiente y el error que estoy cometiendo es razonable. Y no es un error de horror, es una incertidumbre. Como uno toma una muestra de la población y no el total, el valor o los estadísticos que tomen esa población, en esa muestra, van a ser cercanos a los parámetros de la población. Recuerden, parámetros población, los parámetros que serían como la probabilidad a priori, y los estadísticos, ¿está bien? Sería el experimento, los resultados experimentales. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? Estamos casi Sí, hablando... Sí. Profesor, ¿podría repetir esos últimos conceptos? El parámetro, la probabilidad a priori, y después, ¿qué dijo? Lo voy a ordenar mejor. Ah. Cuando hablamos de valores que resumen la información de una población, que hacemos un censo, hablamos de parámetros. Ese parámetro representa de la mejor manera esa población. Por ejemplo, el promedio de edad sería un parámetro. El desvío estándar de edad de esa población es un parámetro. El porcentaje de hombres o de mujeres o de lo que sea en esa población, ¿está bien? Va a ser un parámetro también. Como uno no trabaja nunca con censos, muy pocas veces, vamos a tener una oportunidad en mayo, creo que es el próximo censo con casi año y medio, más de año y medio de atraso, trabajamos con muestras. ¿Está bien? Esas muestras hay que tomarlas de esa población de una manera determinada para que, para que no haya, digamos, un sesgo de medición. Y eso tiene que ver con un marco teórico, con conocer cómo es la población. Está bien, si yo quiero hacer una muestra de opinión política en la Ciudad de Buenos Aires, y digo, bueno, voy a tomar la muestra en Barrio Parque, los que conocen la Ciudad de Buenos Aires, Barrio Parque debe ser el barrio más caro de la ciudad. El resultado está sesgado. O si hago lo mismo y digo, no, vamos a tomar la muestra en Villa Soldati, que es el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Va a estar también sesgado. ¿Está bien? O si quiero calcular, yo dije opinión, pero si quiero calcular el ingreso o la desocupación en Barrio Parque y en Villa Soldati, si solamente tomo alguno de los dos, estoy sesgando la muestra, porque no es la realidad. Entonces tengo que ver qué manera voy a tomar esa muestra para que esos resultados ¿sí? no tengan un error debido a que la muestra no fue bien tomada. Lo estoy contando de la forma más simple. Piensen que muestreo es una especialidad dentro de estadística, ¿sí? Para que el cálculo del muestreo... Sí. Le hago una pregunta. ¿Existe el concepto de muestra selectiva? Por ejemplo, si yo estoy haciendo un estudio exploratorio, quiero ver
Yo soy de lingüística. ¿Cuántos adjetivos en determinados textos? Porque yo previamente he visto que en determinados tipos de textos usan muchos adverbios evaluativos, supóngase. Puedo decir, bueno, elijo esta clase de texto y decir y tal cantidad discrecionalmente, o no puedo hacer eso. Ahí, pero ¿cuál es tu objetivo? Tu objetivo sería, voy Y, a hacer es comprobar literatura realmente, fantástica. claro, sí, bueno, o en textos de ensayo, comprobar que realmente una estructura gramatical es muy usada y al servicio de una función comunicativa específica. Eso es Yo para un puedo decir, ensayo, pero no va a ser para una poesía, o no va a ser para sí, un policial, o para, no sé. claro, ¿entendés? sería para un ensayo, pero yo ahí elijo selectivamente, supóngase, 10 ensayos de autores hispanoamericanos de prestigio, Borges, Cortázar, Beatriz Arlo, bueno, lo que sea, que tienen tradición en escribir ensayos. ¿Eso es válido? Porque yo hasta ahora he trabajado más cualitativamente, pero digo, Sí, si quisiera hacer un estudio ¿y por estadístico, qué? ¿Por qué elegiste Borges? porque, bueno, porque es un autor reconocido como ensayista también, Por eso, o sea, bueno, son prestigiosos todos los nombres que son tienen expertos, tradición. entre Son comillas, expertos, son exacto, considerados expertos. Entonces vos decís, exacto. si yo, digamos, voy a elegir dentro de la narrativa aquellos Ujú. que son prestigiosos, y los resultados que obtenga los vas a tener que referenciar Sí, a expertos en narrativa. claro. Y está bien usar esa expresión muestra selectiva, porque yo los estoy seleccionando por algo, o no Sí, no es existe, o una es algo muestra probabilística. Ah, ujú, claro, pero es una muestra. Sí, sí, y es válida. Perfecto, eso quiero Si yo quiero saber. hacer un estudio sobre, por ejemplo, adicciones, sobre consumo, digamos, de sustancias, Sí, no puedo hacer un muestreo al azar. claro. ¿Cómo se trabaja? Primero que yo no quiero saber, digamos, cómo es el consumo, las características de la población, etc. Ahí hay un muestreo que se usa mucho, que se llama muestreo bola de nieve, porque uno tiene que tener confianza para que la persona le cuente esas cuestiones. Elegí consumo, pero puede ser cualquier cuestión que comprometa al entrevistado. Entonces, en ese caso, la forma es que vos le entrevistaste, a su vez, te recomiende a otro, y vas entrevistando así por recomendación. Eso de probabilístico no tiene nada, pero tiene Claro. valor porque vos estás trabajando sobre una población específica. Claro. Cuando nosotros hacemos epidemiología o sociodemográfico, un estudio sociodemográfico, en ese caso la muestra, o de opinión política, todas las encuestas que se les ocurren a ustedes de opinión o de lo que sea, ¿sí? Esas muestras tienen que ser, digamos, como uno va a extrapolarlas al total de la población. O sea, toma una muestra con la intención, con el objetivo de que después esos resultados sean extrapolables al total de la población. Ahí sí tiene que ser representativa, probabilística, y todas las cuestiones que hay que tener en cuenta, como dije recién. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, uno tendría que hacer un muestreo probabilístico, pero dentro del probabilístico le elegiría estratificado. Entonces tomaría, ¿por qué estratificado? Porque tengo estratos que van a ser diferentes entre sí, pero internamente homogéneos. ¿Está bien? Claro. Y tiene que ser proporcional al N de la población. O sea, en Mataderos tiene el doble de población, por decir algo, que Palermo. Bueno, tendré que tomar el doble de gente en Mataderos que en Palermo, por ejemplo. ¿Sí? Claro. Esa sería un poco la idea. O sea, la intención es, cuando uno quiere extrapolarlo al total de la población, que generalmente son estudios tipo epidemiológicos o sociodemográficos, ¿sí? Tiene que ser lo que se llama representatividad. Lo demás no es objetivo nuestro. Cuando uno compara el resultado de una vacuna contra un placebo, yo no quiero que sea representativo. Yo necesito tener una población determinada, definida, que generalmente siempre se empieza, igual proporción de hombres y mujeres, entre tales edades, en los dos grupos que sea homogéneo, las dos ramas de investigación, y después comparo a ver si se enferman más unos que otros. Claro. ¿Estamos hasta acá? Entonces, en ese caso, el muestreo, que es parte de este módulo también, una introducción creo que hay por ahí de muestreo,
no tendría por qué ser representativo. Todos los estudios que hacemos nosotros en investigación, en todas las tesis doctorales o tesis de grado, no tienen que ser, es muy difícil los estudios que uno busque representatividad en la población. Claro. ¿Sí? Lo que pasa Porque que son veo caros, que entonces, claro. Lo que veo que hay un abuso entonces del uso del término representatividad, o que ya se utiliza como un eslogan, es una un muestra eslogan. representativa, ya es como un, Es sí, un no eslogan. se toma conciencia del significado. Cualquier estudio clínico, de laboratorio, social, no es representativo de nada, es representativo de la población que vos tomaste, si querés. Claro. Pero no puedo decir que, digamos, si yo un estudio que en pacientes con epilepsia y que vienen a mi consultorio y quiero probar una droga nueva, no importa lo que sea, los resultados, no voy a decir todos los pacientes, no, los pacientes que tienen estas características y que se atienden en mi consultorio tuvieron estos resultados. ¿Está bien? Esa es un poco la cuestión. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Con respecto a lo que estaba preguntando Gisela y los libros que ella seleccionó, en este caso, ¿no sería una muestra por un muestreo por conveniencia? Sí, o es un muestreo selectivo, si querés. Claro. Es lo mismo, quiere decir lo mismo, no hay diferencia, pero es por conveniencia. ¿Qué otra cuestión puede ser un muestreo por conveniencia? Gracias. Un muestreo por conveniencia puede ser, si yo quiero vender productos para correr, para corredores, para running, ¿sí? ¿A qué voy a apuntar? No le voy a preguntar a toda la población, no voy a buscar, digamos, opiniones en toda la población. Salud, Gabriela. Lo que voy a hacer es tratar de elegir al target que necesito encuestar porque es un estudio de marketing. Entonces tendrán cierta edad, serán hombres y mujeres, que hagan ciertos deportes. Bueno, eso también se elige porque no necesito hacer un muestreo a toda la población ni que sea representativo, quiero la opinión de esa gente. ¿Está bien? Que es el cliente. Lo que pasa es que después en las críticas, por ahí dicen, no son suficientes las cantidades de casos, porque me ha pasado recibir esa crítica, y uno ha creído que sí es suficiente, entonces por allí, en estos casos de estudios de muestras selectivas o por conveniencia, uno nunca sabe cuándo satura la muestra, por decirlo de una manera, o hasta cuántos casos tomar para dejar contentos, entre comillas, al lector de ese trabajo. Ahí vos metiste un término de la cualitativa, no de la estadística, que es saturación. Claro, sí, me acordé, me vino a la mente. Pero está bien, es equivalente si querés. Cuando vos estás haciendo, digamos, un cuestionario abierto, lo que sí, cuando ves que empiezan a repetirse, y no aparecen conceptos nuevos o frases nuevas, ya decís, bueno, cierro porque ya está. Estas son las opiniones o lo que piensa lo que encuentro. Lo que encontrás y se acabó. Bueno, en el caso de, digamos, no es fácil, pero en el caso de el cálculo a priori, ¿sí? Es un cálculo bastante aproximado, pero bastante rudimentario. Si yo quiero calcular cuál es el n para poder diferenciar el resultado entre dos ramas, tengo que tener resultados previos. No sé si entienden, porque en la fórmula del cálculo del n, tengo que tener parámetros o estadísticos que refieran a diferencias entre dos grupos. Si la diferencia entre dos grupos es muy chiquita, el n que necesito es mayor, por ejemplo. ¿Está bien? Si la variabilidad es muy chica o muy grande, el n va a variar. O sea que a veces lo que hacemos es, miramos papers, ahora voy, Sofi, miramos papers y vemos cuáles son los resultados, y a partir de eso calculamos el tamaño muestral a priori, cuando se pueda y con cierta relativa rigurosidad. Claro. Sí, Sofi. gracias.
Perdón, Hola. Pablo, pero una pregunta. Cuando hablamos de tamaño muestral, es casi, perdón, no tamaño muestral, digamos, la cantidad de experimentos que yo hago tiene que estar en directa relación con el tamaño muestral. Y si no tenemos definido el tamaño muestral, es decir, si estamos hablando, como el caso que decías vos recién, de las personas que toman determinados productos para deporte, por ejemplo, ¿no? Si el tamaño de la muestra no sé si son 1000, 10.000, 100.000 o 1.000.000 de personas, indudablemente el error va a ser bastante importante. Bien, ahora voy, Sofi, Alberto, así es. ¿Cómo podés hacer eso? Dos opciones, dije. O te vas a los papers y te fijás qué resultados tuvieron. Papers parecidos a los tuyos, donde vos obtenés, digamos, ya hicieron los cálculos. No del tamaño muestral, de los estadísticos que compararon. ¿Está bien? Suponete que, no sé, en triatlón están utilizando ciertos productos para alimentarse durante la carrera, ¿sí? Con glúcidos, lo que sea, ¿sí? Bebidas isotónicas. A un grupo le dan, a otro grupo no, le dan un tipo, a otro grupo le dan otro tipo, y evalúan el rendimiento. Estoy haciendo cualquier ejemplo. Si yo quiero saber el N, tengo que saber cuál es la diferencia. Aunque parezca mentira, tengo que tener datos que quiero calcular, que van a calcular después. ¿Está? Entonces, o busco papers parecidos, o hago una pequeña muestra de un N chico, 15, 20 casos, que después no la voy a incluir en el trabajo final, calculo las diferencias que hay entre los dos grupos ahí, y a partir de ahí calculo el tamaño muestral. Ahora va Sofi, después va Daniel. Hola, buenas noches. No, bueno, yo tengo una pregunta, porque después de leer todo el curso quise hacer una prueba con mis datos, que son datos o valores de cotas de terreno, y también tengo zonas que son inundables y otras que no son inundables. Entonces quería saber si había una relación entre la altura del terreno y el riesgo de inundación. Entonces, lo que hice es cruzar en una tabla de contingencia esas dos variables, y me dio que sí, que había una relación. Pero mi duda es, como lo expliqué en el foro, no sé si vio la pregunta, puse una captura de pantalla porque hice dos pruebas. A ver si lo puede visualizar. Ajá. Y bueno, entonces mi duda es la ubicación de la variable de cota, y la otra de si es zona inundable o no. Lo puse al final acá están las dos pruebas. No sé a dónde tiene que ir, por ejemplo, la variable cota y la variable área, si tiene que ir en columna o fila, si hay una importancia o no, porque al hacer las dos pruebas me dio el mismo resultado. Entonces quería saber si existen casos o estudios en que sí es importante ubicar bien la variable en la tabla de contingencia. Qué grupito que me tocó. Qué grupito que me tocó. Excelente. A ver. La función de en este caso dos variables, ¿no? ¿Sí? La define la hipótesis. Cuando uno plantea la hipótesis, uno dice, la variable A modifica la variable B. O cuando aparece la categoría, alguna categoría de la variable B, aumenta las chances, la probabilidad o la frecuencia de que aparezca más frecuentemente algo en alguna de las categorías de B. Más o menos. Entonces, la hipótesis te dice cuál es la variable mal llamada independiente. Ese término independiente viene en realidad de cuando hacemos estudios experimentales, donde el investigador, digamos, dice qué grupo va a recibir el tratamiento y qué grupo no. ¿Está bien?
La variable independiente es tratado o no tratado. Por eso viene de ahí la variable independiente. O tratado con A, tratado con B, tratado con C. Versus el resultado de algún tratamiento, de alguna droga, de calidad de vida, de lo que sea. En tu caso vos tenés que decir, a mí me parece, sin saber mucho de esto, que las cotas sería la variable independiente. ¿Las cotas qué sería? ¿Cuánto, hasta dónde llegó el agua? Sí, es una altura de terreno, el relieve, no sé cómo explicar. El relieve, sí, está bien. Sí, ok. Entonces vos tendrías que ahí evaluar cómo la cota va a definir o no si se inunda o no. ¿Estoy diciendo bien lo que digo? Sí, sí, sí. Por lo tanto, cota sería la variable modificadora o independiente y la otra no. Entonces, las frecuencias, ¿en qué dirección tenés que sacar los porcentajes? En la dirección de la variable independiente. O sea, que vos sacás en inundable, por ejemplo, de 10, todas se inundan. 100% se inunda. Acá un tercio se inunda, 25%, estoy sacando ojo. Y del otro lado al revés. O sea, esto en realidad no hay mucha estadística que hacer. Vos fijate que venís 100% acá y ya a partir de los 16 tenés 100%. Es obvio que sí. ¿Está bien? Claro. O sea que hay una asociación entre las variables y que la cota te va a indicar si es un área inundable o no. Si vos usaras sistemas de información geográfica en un mapa, podrías hacer estadística espacial y calcular la probabilidad con colores. No sé si trabajas con eso. Sí, sí. Bueno, con el ESRI o con alguno de esos programas, hay toda una parte de estadística que es, digamos, espacial, y vos podés hacer un mapa de probabilidad de inundación. Me fui del tema, no era... Pero no, bueno, está bien. lo que vos Aparte... preguntaste se entendió, ¿no? Los demás Sí, por sí, ahí les sí. sirve también. Daniel. Gracias. Hola, yo tengo una pregunta del apunte 2 de probabilidad y frecuencia, que es en la última parte, la parte de la prueba de independencia entre variables. Yo seguí ese ejemplo atentamente hasta el final, hasta llegar a la parte de la página 66, donde aparece la fórmula con los datos. Y ahí llegué a esa parte donde me encontré con algo que no entendía, que es el número de casos esperados aparece en la fórmula tanto en el numerador como en el denominador. Pero resulta que en cada uno de los casos que está puesto son distintos, cambia. Y eso no lo veo explicado por ningún lado. No entiendo por qué cambia. Si tú vas al ejemplo específico en la página 66. ¿No? Sí. Si bajas por favor, hasta la página 66. Acá lo que hice, un poco lo que charlamos recién con Sofi. No, con Sofi fue. Sí. Fíjate que yo digo, en mi hipótesis, perdón que te corte un minuto, el salario es diferente sea hombre o sea mujer. Esa sería un poco una hipótesis planteada. Por lo tanto, la dirección donde calculo los porcentajes es esa. ¿Está bien? Y acá puedo comparar y ver que hay grandes diferencias, ¿sí? ¿Cuándo sería independiente? A ojo, aunque sea. Cuando estos tres valores sean parecidos. O sea, cuando el total es parecido a los demás. Porque esto sería como una especie de promedio ponderado, aunque es un porcentaje. ¿Está bien? Ahora sigo con lo tuyo. Esta fórmula, que la tiene que saber de memoria y tiene que saber la deducción perfectamente y cómo pueden despejar esta variable de acá, eso es lo que tomo, por ejemplo, en los exámenes. No, mentira, es para asustarlo nada más. Esto es conceptual. Y ahí está tu pregunta. Yo tengo por un lado las frecuencias observadas, que no es otra cosa que esto que está acá. Sí. Perdón, voy para arriba. Estas son las frecuencias observadas. Las experimentales, la que saqué del estudio. ¿Está bien? Frecuencias observadas conjuntas.
ya que estamos, estas serían frecuencias conjuntas, este es el total, y estas serían lo que se llaman frecuencias marginales, ¿sí? Hasta que estamos, o sea, las frecuencias marginales serían las frecuencias individuales de las dos variables que estoy cruzando. O sea, tengo hombres 258 y mujeres 216. ¿Está bien? Y en el caso de salario, 143 ganan hasta 25.000, entre 25 y 50 hay 260 personas, y más de 50.000 hay 71 personas, ¿sí? Redondeando. Vamos. Acá está cómo se pueden plantear la hipótesis nula y alternativa, que después lo vamos a volver a ver porque es interesante. Y acá está cómo se calculan las frecuencias esperadas. Para hacértelo más fácil, no sé si te lo hago más fácil o más difícil, pero me gusta complicar todo. No sé qué dice acá, que se me puso raro. Mira vos, no sé qué dice. Bueno, déjalo así, si querés estar así. Copio. No sé por qué hizo eso. Vamos a un Excel, abro un Excel cualquiera, vacío. Yo hago las cuentas, piensen que esta cuenta, ustedes esos números los ponen en el EPIDAT y les calcula todo. Pero me parece que conceptualmente es interesante verlo aunque sea una vez. Me voy al Excel. Y acá tengo las frecuencias, o sea, la sumatoria, aprieto autosuma, la sumatoria de estas tres cosas es 258, o sea, eso se entiende, la sumatoria de estas dos cosas es 143. Bueno, ahora, ¿cómo calculo las frecuencias esperadas? Y acá viene el concepto, frecuencias esperadas para que sean independientes. Las frecuencias esperadas para que sean independientes son las frecuencias que deben ser proporcionales a las frecuencias conjuntas. Frecuencia conjunta de la variable género y frecuencia conjunta de la variable, horrible este color, de la variable salario. ¿Cómo calculo acá? Primero que hago es borro. Y entonces yo digo que la frecuencia que debería haber acá, donde dice 19, sobre 143, es proporcional a la frecuencia que hay acá del total sobre el total de la muestra. Por lo tanto, para que esto sea proporcional, en 19 que tendría que haber 143 por 258 dividido 474. O sea que yo me paro acá, pongo la igual 143 por 258 dividido, ¿me van siguiendo? 474. ¿Lo ven acá abajo? Aprieto Enter y tengo la frecuencia esperada, lo que debería haber si fueran independientes. Hago lo mismo para las demás, ¿está bien? Lo tiro para acá y lo arreglo. Tiki tiki. ¿Sí? Esto se llama porque soy un Aragán, es el concepto. Más fácil esto que hacer la cuenta. Fíjense que las frecuencias esperadas no son iguales a las observadas. Si fueran muy parecidas o iguales, son proporcionales, por lo tanto no hay asociación entre las variables. ¿Hasta acá vamos? Sigo. Después sigue Griselda con una pregunta. Hago esto para abajo ahora. Tiro esto para abajo. Doy 2 clics acá y subo esto. En realidad tendría que hacer la cuenta, pero vamos a hacerla una vez bien. Me paro acá, pongo igual a 260 por 216, las dos marginales, dividido 474. Ah, se enojó. 118 puede ser, a ver si es verdad. Doy 2 clics y me dice esto, por esto, dividido esto, perfecto. Y yo le voy sacando los decimales porque no tiene sentido tener, aunque están los decimales, porque es un cálculo que está decimales, se los saco, lo redondeo, ¿está bien?
¿Y qué me faltaría este que está acá? Entonces, igual a 71 por 216 dividido 474. ¿Está bien? Ahí también le saco los decimales. Y estas son las frecuencias observadas y estas son las frecuencias esperadas. ¿Hasta acá vamos? ¿Se entendió, Daniel, cómo se calcula? Sí. Vos pensás que eso no lo tenemos que hacer. Lo hacemos una vez y que aparte, si te vas a alguno de los en ejercicios prácticos, por ejemplo, tabla de contingencia N por M. ¿Yo qué hago? Copio esto, ¿sí? ¿Alcanzan a ver? Las conjuntas las copio, control C o copiar. Me voy al Excel, vamos a agrandarlo un poco. Vamos a achicarlo un poco. Lo achico. Pego. ¿Y qué pasó? Frecuencias esperadas, frecuencia observada, frecuencia esperada lo saca. ¿Está bien? Y acá tienen los totales, ¿sí? O sea, lo que hice recién, y además me dice que el chi cuadrado de 153, la fórmula que vimos recién, y la probabilidad de que sean independientes es 4,9 por 10 a la menos 34. ¿Entienden qué es ese número? Es 0,34 ceros y después viene el 4,94. Entonces, ¿qué te va a dar la prueba estadística? P igual a 0,00. No es necesario, y por lo tanto voy a rechazar la hipótesis de independencia y voy a aceptar la hipótesis de asociación. ¿Te contesté, Daniel? Sí, es que cuando quitaste los decimales, ahí entendí lo que había pasado en el apunte, porque solamente aparece 78 arriba y 77,8 abajo, etc. Ah, perdón, entonces tengo que arreglar después lo voy a arreglar. Pero no me había percatado de que era tan cercano, que era el mismo número. Claro, sí, no, lógicamente. Gracias. O sea que era más fácil tu pregunta que la 78 y después acá aparece... Ah, no, acá no sé dónde. No sé, abajo donde está ¿más abajo? Ah, después lo voy a arreglar entonces. Ahí. Ah, no, bueno, y acá está la fórmula desarrollada. Ese. ¿Qué comparo? Yo quiero comparar la observada y la esperada. Cuando la observada y la esperada, ya voy Griselda y después Sofi. ¿Qué comparo? La observada y la esperada. ¿Sí? Cuando son muy parecidas, la suma, la diferencia entre las observadas y la esperada va a ser cercana a cero. ¿Por qué lo elevo al cuadrado? Porque esta suma, si no, me va a dar cero. Lo mismo cuando veamos después, en algún momento, cuando veamos más adelante, casi toda la estadística hay que elevar al cuadrado, porque cuando hacemos, por ejemplo, la varianza, si no la elevo al cuadrado, el desvío estándar, si no elevo al cuadrado me da cero, y casi se trabaja mucho con suma de cuadrados en estadística. Entonces, esto menos esto al cuadrado sobre esto. Ah, acá está el error. Ahí está el error. Ahí está. Bueno, ya lo arreglé gracias a vos. Y abajo, bueno, después lo arreglo, no importa. Pero esta cuenta, de alguna manera, me da este valor. Este valor después entra en una tabla de estadística, en este caso de chi cuadrado, y me dice que es casi imposible el cálculo. Y ven que acá dice P igual 0,00, porque no tiene sentido en realidad. Es más, no le pongo tanto cero, ya con ponerle ahí ya es suficiente. Algunos ponen esto y otros ponen otra forma de hacerlo, o P menor que 0,01, por ejemplo, o 0,01. Da lo mismo. ¿Está bien? Esas son las fórmulas de documentar, de decir que la P es chica. Y es suficiente para rechazar la hipótesis nula, que esa es la cuestión. ¿Cómo estamos hasta acá?
No sé qué me pasó con el Excel, se me cambió todo. Bueno, ahora vamos a... Sofía, no, Griselda. Sí, gracias. Tengo 2 preguntas. ¿Puedo aprovechar la promo? No, es 3 por 1. Una pregunta tiene que ver con la fórmula que mostrabas recién sobre el chi cuadrado. Tengo un problema con las fórmulas matemáticas. La pregunta es muy básica. ¿Qué significa la I y la J que están en cada una de las frecuencias? En la frecuencia observada y en la frecuencia esperada. Y la otra pregunta es también relacionado a esto. Cuando estoy calculando el chi cuadrado, yo puedo utilizar en el Excel la fórmula de prueba chi o chi cuadrado, y la pregunta es si siempre para utilizar esta fórmula tengo que hacer el cálculo de frecuencias esperadas. La primera. Y J, filas y columnas. Esa es fácil. Es doble sumatoria porque es la sumatoria de filas y la sumatoria de columnas. ¿Está bien? Es una notación matemática, no te preocupes, nada, olvídate. No tiene sentido. Ahora, vamos a tu pregunta que es interesante. ¿Yo cómo calculo el test de chi cuadrado? Vamos a hacerlo, poner acá abajo. Voy a hacer igual. Esto lo hago a mano, pero por ustedes, pero nunca lo hago a mano, imagínense. No hago 700 cosas de estas por día, no me alcanzaría el día. Antes sí, las teníamos que hacer a mano, nos quedaba otra. Igual. 19, abro paréntesis, no me quiero equivocar, 19 menos 78, cierro paréntesis, como nunca me acuerdo cómo es el cuadrado acá, creo que era, a ver si me sale el pirulín ese. ¿Esto es al cuadrado? A ver qué hace. Más. Hagamos uno solo. Sí, ese es el cuadrado. Ese es el cuadrado, ¿no? Más. Hacemos 174 menos. No. Vamos a hacer de a uno. Perdón. Esto me da acá. ¿Está bien? Al cuadrado. Hago el otro, lo sumo. Perdón, me falta algo acá, perdón. Nadie me dijo nada, que la fórmula no termina ahí. ¿Cómo no se dieron cuenta? Dividido, yo me olvidé, dividido la frecuencia esperada, 78. ¿Está bien? ¿Me siguieron hasta ahí? Es la fórmula del que tenía abierta recién, ¿eh? Esperá que la cerré. Creo que estaba acá. Espera. Vamos de nuevo. Acá estaba, no estaba acá. Estaba en otro lado. En el Word estaba. Estaba en el Word. Pero creo que está en algún lado. A ver. Ejemplo, control de honor, ejemplo de nacimiento, madre, incidencia. Vamos acá. Eso tiene que estar en ejercicios prácticos. Abramos centro de salud y creo que ahí está la fórmula. Para seguirla. Acá está la fórmula. ¿Está bien? Esta es por eso, la doble sumatoria porque va de la columna, de la fila y de la columna. R de row y C de column, ¿está bien? Por eso tiene doble sumatoria. Entonces hago esto, hago la misma fórmula para tengo 6 cosas acá, ¿sí? 44 me da una. El otro que sería, déjame ver, es este menos este dividido. ¿Quedó ya? ¿De 9?
A ver si está bien lo que estoy haciendo. Acá quedó. Este menos este, me van siguiendo, ¿no? Dividido en 9, sí. Fantástico. Voy para abajo. Yo tironeo y después veo si la fórmula da o no da. Es este menos este dividido este. A ver si está bien. C10, C10. Bien. A ver si es verdad esto. A esto lo sumo. A ver si es verdad cuánto da esto. Si la suma me da 153. Perfecto. Autosuma. Y este 153, ¿se acuerdan que daba eso cuando hacíamos el test de la prueba? Es la suma de cada uno de las diferencias al cuadrado dividido la frecuencia esperada de estas 6 filas. Este 153 sería el chi cuadrado calculado. ¿Está bien? Ahora, vamos a la pregunta de Griselda. Voy a función. Tengo que calcular, que dijimos recién, no me acuerdo, así que lo pongo acá. Prueba chi era, ¿no? Prueba chi. Una era prueba chi, la otra... Mirá lo que me dice la prueba chi. Rango real, rango esperado. Acá no, solamente lo que tengo que poner en el rango real es esto. Y en el rango esperado, ya me hace la cuenta. O sea, le pongo las frecuencias esperadas. O sea, ¿dónde está la matriz de frecuencias esperadas? ¿Dónde está la matriz de frecuencias observadas? ¿Está bien? Y automáticamente me hace la cuenta. Fíjate que acá hice 4,9 por 10 a la menos 34, que es lo que veíamos hoy. Pongo aceptar. O sea que fíjense que acá no tiene, de hace 25 años, no tiene sentido usar tablas de probabilidades estadísticas. Es como usar tablas trigonométricas. ¿Alguno usó alguna vez tablas trigonométricas? No lo digas, Gabriela, decí que no. Yo nunca, yo las vi en internet. ¿Y alguno usó tablas de logaritmo? Sí, teníamos los libritos. Bueno. En la secundaria. Ahora, pregunto, no sabíamos ni lo que era un coseno o una cotangente, pero sabíamos calcularlo, sabíamos el número. No sabíamos lo que era un logaritmo, un antilogaritmo, pero sabíamos calcularlo. Ahora en estadística pasaba eso. Uno se la pasaba buscando, entendiendo las tablas de estadística y no sabía para qué servían. Terminaba de cursar estadística y no sabía qué test utilizar y cuál es conceptualmente el resultado, cómo tomarlo para resolver la situación. Ustedes tienen que olvidarse de todo esto que vimos hoy y tienen que darle el concepto. Ustedes tienen que ir acá, al resultado. Si después lo hace el programa estadístico, ¿para qué me voy a gastar? ¿Está bien? Por otro lado, esta sería prueba chi. Ahora, ¿qué hago? ¿Por qué? Porque prueba chi hace toda la cuenta. En el caso de chi, y no tendría que calcular, no tengo que calcular el valor total. No lo necesito. Ahora, cuando utilizo la otra función que era distribución chi, no era, sí. Distribución chi era, ¿no? Sí, es distribución. Me pide el x, es el 153. O sea, es el valor del cálculo del chi cuadrado comparando las observadas con las esperadas. Y los grados de libertad es la cantidad de categorías que tengo libre. Generalmente, por ejemplo, si tengo que hacer es n-1, si tengo datos. Si tengo una tabla de 2×2, es número de filas menos 1, ¿está bien? Por número de columnas menos 1. En este caso sería 3 por 3 menos 1, 2, 2 por 1, 2, o sea, los grados de libertad es 2. ¿Qué número me aparece acá? Esto era para entrar a la tabla de a la tabla de probabilidad estadística y el resultado que es el mismo. ¿Está bien?
Son dos formas de calcular la probabilidad de una tabla de contingencia. Yo la que recomiendo tranquilamente es usar la primera. Yo lo que recomiendo, en realidad, es usar lo que vimos recién acá. O usar el EPIDAT, y ya tengo el resultado. Digamos, no es necesario. Esto me parece que es para que ustedes tengan el concepto de lo que es frecuencia observada y esperada. A medida que las frecuencias observadas se alejan, se diferencian de las frecuencias esperadas, que serían las proporcionales a las filas y a las frecuencias marginales, más se me estoy alejando de la independencia. Llega un momento en que uno define dónde empieza y dónde termina la independencia. Eso es el famoso P menor de 0,05. ¿Se va entendiendo, se va redondeando la idea? Y me olvidé de algo. Sí, sí. Me olvidé de algo que tenía que mientras lo hablaba, lo estaba pensando. Ah, ¿qué pasa si acá saco, fíjense, igual, 78 dividido 258? ¿Qué sería eso? La probabilidad, ¿sí? O el porcentaje de que un hombre gane hasta 25.000. Vamos a ponerlo en porcentaje. Tuk, tuk. ¿Qué pasó? ¿Por qué son frecuencias esperadas? Porque no hay diferencia. O sea, que sea hombre cuando hay 78 hombres en 258, la proporción es la misma que 65 mujeres cuando hay 216, o para el total de la población, 143 para el total de la población. Estos datos, cuando los hacemos acá, copio y tengo que pegarlo, creo que acá, para que me dé lo mismo. ¿Dice bien acá? Sí, está bien. Ahí los tengo. Ahí no tengo, digamos, ahí me estoy dando cuenta que hay un problema. No hay un problema, que la hipótesis que yo planteo es real, que hay asociación entre las dos variables. ¿Está bien? Cuando me da algo muy parecido, ya estoy viendo que, digamos, en este caso, porque es perfecto, porque estos valores que tengo acá adentro son proporcionales a las frecuencias marginales. No sé quién seguía, perdón, me perdí con la... Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Hola. Sí, yo tengo una pregunta. Todavía sigo teniendo dudas entre la diferencia entre la fórmula de prueba y la de distribución. No termino de entender para qué sirven. O sea, si es más para saber si hay correlación entre las variables, pero ¿cuál es la diferencia entre esas dos fórmulas? ¿Y cómo se interpretan? La cuestión es esta. Yo no sé si en el apunte está eso. No, me parece que no. Pero fíjate, ahí ves la... En prueba chi es una función que necesita las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas, donde se encuentran. Y después se la cuenta solo y me dice cuál es la P del chi cuadrado, ¿está bien? Para que eso, digamos, para la diferencia entre observadas y esperadas. O sea, es la aplicación de esta fórmula. Sí. Ahora, esto es lo mismo. La diferencia está en que acá necesito ponerle la suma, o sea, calcular toda la fórmula. En este yo ponía solamente en el primero, yo ponía las dos matrices, la matriz observada y la matriz esperada. ¿Está bien? En la segunda, yo tengo que decirle cuánto es el valor de chi cuadrado calculado y necesito los grados de libertad para que entre a la tabla de chi cuadrado y esa tabla de chi cuadrado me diga cuál es. A ver si está la tabla de chi cuadrado en algún lado. Cosa que no quería usar, me niego. Tabla de chi cuadrado. Debe estar en programas, GPinfo, GPower.
Tablas estadísticas. Tablas estadísticas. Tablas estadísticas. Hagamos cualquiera. Acá ven, igual fíjense que las tienen ustedes, las tablas estadísticas, cosa que ni quiero que lo abran, se los voy a borrar. Distribución chi cuadrado abro, ¿sí? Soy un poco exagerado para algunas cosas, pero bueno. Acá, esta es la tabla de chi cuadrado que no quiero que la vean. Cierren los ojos. Entonces, acá tengo los grados de libertad. ¿Está bien? Y acá tengo la P. Esta sería el nivel de significación, o sea, la confianza, y este que sería el complementario, el real nivel de significación, que es que yo utilizo el 0,05. Entonces, para un grado de libertad de 2, el valor calculado es 5,91. Yo copio esto. 5,991, hagámoslo para jugar, a ver qué me da. Si yo acá, en la fórmula que hicimos recién, no, esta no es. Ahí. Scale. Si yo acá pongo 5,991, ¿está bien? Y yo, mira lo que me da. Y en realidad serían 2 grados de libertad, fíjate la P. Entonces, la tabla esta, ¿sí?, es cuando uno no tenía un programa como el Excel, como el 4Pro, como el Lotus, hablando de la historia de la informática. Tenía que ir a la tabla y se fijaba. Si el valor de tabla era menor que el valor calculado, rechazaba la hipótesis nula. Si el valor de tabla era menor que el valor, si el valor de tabla era mayor que el valor calculado, no podía rechazar la hipótesis nula, porque estoy buscando el valor de P 0,05. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, en realidad acá no era este valor. Acá me pone 6 porque lo estoy redondeando, ¿no? Pero esto es así. Bien. Y si voy para atrás, tiki, 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 el valor de 153 no sé cuánto, es este valor. No hago la cuenta yo, la cuenta de la probabilidad lo hace el Excel, porque tiene adentro la fórmula de donde se calculaban las cosas. Es como decir, ahora en una calculadora científica puedo calcular el seno, coseno, la tangente y el logaritmo. Bueno, en el Excel tengo todas las tablas de distribución de probabilidades metidas y sabiendo qué fórmula utilizar, la puedo calcular. Claro. Bueno, gracias. ¿Cómo vamos? O sea que, profesor, entonces si uno maneja bien el Excel, no sería necesario tener el EPS o el PSS, o bueno, como esos nombres, o el SPS, no sé, o no. O sea, ¿qué aportaría lo otro si uno manejara excelentemente el Excel? Hay cosas que el Excel no hace, o que te llevarían mucho tiempo. Ah, perfecto. Ah, gracias. Eso es nada más. Digamos, uno tiene que, primero, seguridad en el cálculo, que el cálculo sea, que no me equivoque, ¿está bien? Y velocidad. Si yo tengo una base, aparte hay bases de datos que no te van a entrar en el SPSS. Espera que estoy buscando algún ejemplo como para que entiendan. Materiales, manuales. ¿Dónde estoy acá parado? Centro redes. No, fuera de esto. Vamos acá tengo una base. CLAP. BDRL. Vamos a ver una basecita chiquita.
Acá tengo una base de datos de los nacimientos entre el Argentina 2016 y 2019, de hospitales públicos, y tiene una cobertura de más del 70%. Ahí voy a abrir el SPSS, que van a ver que es muy parecido al PSPP. A decirle que me muestre, miren, tengo 400 variables, 469 variables, pero no quiero ver todas. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, si yo quiero saber la edad materna, a ver qué tipo de, vamos a ver, etiquetas, valores. Esta es edad en promedio, vamos a hacer una variable ordinal. Edad madre 1, a ver, esta me gusta, 19, 25, no. Vamos a ver cómo se distribuye la edad de la madre con estas categorías. Estas categorías ya están definidas por un criterio de riesgo perinatal. Está bien, el 9 sin dato. Hasta 14 años, madres niñas, diría yo, hasta 14 años, de 15 a 19, 20 o más. Y hay otra que es más amplia, vamos a hacer esta que incluye a mayores de 35, porque son distintos riesgos perinatales. Menores de 20, estos dos grupos serían adolescentes, ¿sí? Para contarles un poco el contexto. Yo puedo analizar tablas personalizadas, y acá voy armando mi tablita, por ejemplo. Es un ejemplo para que vean la potencia que puede tener esto. Yo puedo poner no, por toma. Habíamos dicho, creo que esta, a ver. Edad materna agrupada 2. 14, 15, acá ven las categorías. Si yo quiero saber esto, una serie temporal según año de nacimiento. Recuento de frecuencia. Entonces yo quiero ver cómo se distribuye para cada año, o sea que la variable independiente sería la edad materna y los años de nacimiento. Entonces yo quiero esto en realidad, calcular la frecuencia y el porcentaje por fila, ¿no es cierto? Y algo que vamos a ver en el último módulo, lo pongo ahora, intervalo de confianza. Pongo aceptar, y vamos a pruebas estadísticas. Quiero que me compare las proporciones y que me ajuste todo por un test estadístico determinado, ¿sí? Aceptar. Vamos a tener un poco de paciencia. Acá me hace las comparaciones que no vienen al caso entre los 4 años, donde hay diferencia para cada una de las edades agrupadas. No quiero ver esto, sino quiero ver esto. Copio, me voy al Excel, que teníamos recién abierto por acá, abro una hoja nueva. Si ustedes ven esto en el Excel, no se podría hacer. En total tengo, en el año 2016, 309.626 partos. Olvídate. Sí. Y acá tengo el porcentaje, ¿sí? Y tengo que lo hice mal. Vamos a hacerlo de nuevo. Es un horror lo que hice. Por suerte, analizar. ¿Ven? Me equivoqué. No fue a propósito. Y entonces lo que quiero calcular, no quiero ni filas, ni intervalo de confianza. Que el intervalo de confianza sería la precisión. Yo lo quiero por columna. Me equivoqué.
aplicar, cerrar, aceptar. Esta es la sintaxis, yo puedo guardar lo que hice y ejecutarlo cuando quiero. O sea, yo podría tener todo el procesamiento estadístico de una base de datos gigantesca, ¿está bien? Y apretar un botón y que me repita todo lo que hice recién. Copiar, me voy de nuevo acá, pegar, voy a borrar esto que no va. Fíjense lo que hice, me equivoqué, en 2 minutos lo arreglé. Sí. Y ahí sí ya tiene sentido, porque acá estoy comparando, yo que voy a comparar para cada año, 2016, 2017, 2018, las proporciones si más o menos se mantienen o no. ¿Está bien? Siempre fíjense que la edad, la que casi no hay diferencias, es en las menores de 14 años. Lo que estamos viendo acá es que las entre 15 y 19 hay una disminución, 20% de madres entre 15 y 19, 19,6, 18,4 y 6,7. Hay un aumento de la edad, entre comillas, donde hay menor riesgo perinatal, que es entre 20 y 35 años. ¿Está bien? 70%, 71, 72, 73%. Y también un aumento de mayores de 36 años. 8%, 8,3, 8,7. Después veremos si es estadísticamente significativo o no. Pero acá fíjense que la cantidad de datos que estoy haciendo, autosuma, ¿sí? Copio, pego, pego, pego. ¿Está bien? Estoy trabajando con, me olvidé algún año, 1, 2, 3, 4, con 1.187.000 partos. Claro. Sí, sí, es muy, O sea, muy olvídate. grande la cantidad. Y el intervalo de confianza, miren, como el n es tan grande, el intervalo de confianza me dice cuál es la probabilidad que en un intervalo que le sumo y le resto algo a la proporción, por ejemplo 0,7, acá le voy a agrandar un poco los decimales porque si no, no hay diferencia. ¿Sí? En ese intervalo, ¿cuál es la probabilidad de que esté el valor verdadero de la población? Porque esto es una muestra. Lo que pasa es que esta muestra es casi la población. El intervalo de confianza, el valor, por ejemplo, de hasta 14 años es 0,7%. Y el intervalo de confianza va entre 0,67 y 0,73. ¿Qué pasa? Casi no hay intervalo de confianza. ¿Por qué? Porque el n es gigantesco. Entonces casi, estoy trabajando casi con un censo. O sea, el intervalo de confianza es el entorno de certeza donde voy a encontrar con un porcentaje determinado al valor poblacional, desde el punto de vista de la probabilidad. Lo mismo me pasa, fíjense, ni un año de diferencia, o sea, es 0. Si yo me pongo en estricto, no hay diferencias. ¿Por qué? Porque el n es muy grande. Nosotros nunca vamos a trabajar, algunos tienen una oportunidad de trabajar con esta gigantesca base de datos, pero con lo que yo quiero decir, que el Excel está limitado a ciertas cuestiones. Si vos tenés una base de datos de 40, 50 casos, y 3 o 4 variables, te podés manejar tranquilamente con el Excel. Claro, gracias. Y con una estadística relativamente simple. Sí, sí, sí. Cuando empezás a complejizar la estadística, vos pensás que yo abro el SPSS que está acá abajo, y voy a analizar, y todo esto es lo que puedo hacer. Todo esto son cálculos estadísticos, y dentro de cada cálculo estadístico, se me empieza a abrir, se me empieza a abrir, y se me empieza a abrir. O sea, posiblemente, si soy sincero, yo utilizaré normalmente, en la mayoría de un trabajo de investigación, el 3% de toda la estadística que tiene esto. Pero cada trabajo de investigación va a utilizar distintos estadísticos. Claro, claro. O sea que en algún momento van a tener que jugarse a usar algún, digamos, si se dedica a la investigación y sus bases de datos son relativamente importantes o las pruebas estadísticas son complejas, no lo resuelven con el Excel. Claro,
Pero con el Excel se puede hacer casi todo. También esa es una realidad. Sí, sí, sí. Ujú. Bueno, Gracias. ¿cómo estamos? Bien, bien. ¿Alguna duda, consulta? Me imagino que sí, pero Tenemos que seguir leyendo y profundizando. bien. Bueno, para cerrar, si les parece, Una pregunta, entonces la fecha límite para hacer el examen es hasta el viernes. si soy estricto, sí. Dale. Si no soy estricto, no. Bueno. No, ya dije que son fechas organizativas. ¿Está bien? Bueno, sí, sí. Le quería ver, perdón, antes de cerrar, si en el foro, si no lo respondo después, pero por ahí lo podemos responder ahora, había una pregunta de Javier, no sé si... Sofi, ya lo hablamos lo tuyo, así que no te voy a contestar. Sí, ya está. Sí, sí. Y Javier... Van a quedar grabados. ¿Está Javier? No, porque por eso preguntó. Está. Ahora después le respondo entonces que los voy a subir y les voy a avisar que mañana, a lo sumo, mañana a la mañana, ya los van a tener en el campus, lo que hicimos hoy. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta? Si no, lo damos por terminado. Muy interesante todas las preguntas que hicieron, ¿eh? Muy interesante. Bueno, nos vemos, dentro de unos 10 días más o menos, no me acuerdo cuánto es, o 15 días. ¿Está? Dale. Chao. Dale, muchas Muchas gracias. gracias por participar, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao, gracias. Chao.